Bueno, nos metemos en el tema, Marcelo, de la reforma laboral que se viene. Sí, claro. Mañana entraría al Senado, ¿no? Exacto. Julián, de Diego, usted que está cerca del gobierno con esto, ¿se viene la motosierra sobre los derechos de los trabajadores? Yo creo que no, pero por supuesto va a haber que ver el texto final, porque en estas últimas 48 horas hubo muchas negociaciones con distintos sectores de la dirigencia sindical respecto de temas que son muy sensibles: cuota sindical, cuota solidaria, ultraactividad, negociación por convenio colectivo de base con prevalencia sobre convenio colectivo superior, etcétera, y tutela sindical, y también algunas normas vinculadas con las asociaciones sindicales, y ha habido una vuelta atrás de una serie de normas que eran bastante agresivas en cada uno de estos temas, y hay una revisión. Esa revisión la vamos a conocer. Es la revisión de la versión de Sturzenegger, ¿no? Pareciera. En realidad en la propia comisión está el grupo, digamos, negociador, moderado, que tiene que ver con el Ministerio de Capital Humano y que tiene que ver con Julio Cordero, y está la posición más de mayor exigencia, que era la de Federico Sturzenegger, que además partía de la premisa de que era conveniente colocar las normas a un extremo que permitiera después la negociación. Y la verdad que creo que... ¿No está de acuerdo usted con esto? No es así, y eso ha cambiado, cambió en estas últimas 48 horas. Hoy hubo negociaciones que continuaron en esta materia, así que el borrador de mañana va a tener inclusive correcciones que se hacían hoy, a pesar de que se anunció hoy que se iba a elevar... que hay reuniones ahora, así que quizás en este momento... Está el Pollo Sobrero. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Sabes que llegué temprano, viste, soy al programa, y me senté en la puerta y me llegó un video de Tato Bores de los años 80, que hablaba de lo mismo, siempre con la misma cantinela: no, hay que flexibilizar a los trabajadores porque con esto van a venir los capitales. Todo. Lo han intentado tantas veces. Bueno, Menem flexibilizó en el 91. Sí, pero Menem tenía atrás al peronismo. Era distinto. Es una amenaza. Igualmente, sí, claro, ¿cómo que no? No, digo, es una amenaza. ¿Es una amenaza a la próxima reforma, no? Yo voy a oponerme a la reforma, no es una amenaza. Okay. Porque la reforma esta que están llevando va solamente contra los trabajadores. Primero que no es una reforma, es una regresión al siglo pasado. Porque, por ejemplo, nos hablan de modernización, ¿no? ¿Qué modernización hay, por ejemplo, con el tema de las plataformas? Usted es representante de una de las empresas de plataforma. No es cierto eso. ¿No es cierto eso? Claro que no es cierto. No represento ¿Usted no asesora a Rappi? No represento a ninguna plataforma. ¿Pero no asesora a Rappi? No, para nada. ¿No? Para nada. Es más, el estudio jurídico que asesora a Rappi tuvo que sacar un comunicado para avisar que yo no tenía ¿Usted nada no tiene nada que ver? Bueno, la reforma esa, ¿qué habla de, por ejemplo, toda la gente que hoy en día están en las plataformas? Nada. Porque el interés de esta reforma no es que los trabajadores puedan tener derechos, que puedan estar mejor. La reforma esta es para que todos estemos peor. Por eso sí, claro que nos vamos a oponer. Y el 18 voy a estar en la calle, con todos los gremios, acompañando, todos los gremios, obviamente, porque yo sé que la gente que representa a tu partido tiene socios dentro de la CGT, muchos dirigentes gremiales que son parte del problema, que producto a eso, todavía hoy estamos dando vuelta con este tema. Pero no te creas que nosotros como trabajadores vamos a aceptar que ustedes nos metan la mano en el bolsillo. ¿Como trabajador o como sindical? Porque a los sindicales no les meten la mano en el bolsillo, pero a los trabajadores sí. Y además, cuando hablamos de los trabajadores, ¿cuáles? Primero te voy a poner porque los precarizados... Porque todos los liberales no entienden nada de política. Yo te voy a explicar. Yo no tengo nada que ver con los viejos dirigentes gremiales que vos conocés. Primero vamos a poner las cosas claras. Pero yo no lo personalicemos. Es más, yo los combato a esos dirigentes gremiales. No los personalicemos, pero hablemos cuando de los te hablo en nombre de precarizados. los trabajadores ferroviarios, que son los que yo represento y que vengo representando hace muchísimos años, donde hay asambleas, pero donde para hay vos es un democracia éxito sindical, que el 40% de los trabajadores sean informales. ¿Cómo? Cuando vos tenés un 40% de los trabajadores informales, es la precarización. Por eso te estoy diciendo que gran parte del problema que nosotros tenemos, los gremios, es muchos dirigentes gremiales que ustedes tendrían que prenderle una vela, porque son los responsables de que haya un 45% de informalidad, que haya convenios flexibilizados a pesar de que no hay flexibilidad laboral, que avalen las privatizaciones. Te equivocaste. A ver, conmigo. vamos a escucharla. Conmigo te equivocaste. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. estás?
Bien, bueno. Verónica Racini, sos Sí, diputada, yo ¿no? soy diputada, sí, De la exactamente. Libertad Avanza. Sí, y bueno, y actualmente acabo de presentar un proyecto para reglamentar el derecho a huelga, porque bueno, justamente parte de lo que hablamos en la modernización laboral tiene que ver con ese tema. Son años y años donde le llamamos huelga a cualquier cosa. El derecho a huelga consiste en el derecho a la protesta que tiene el trabajador consignado en la Constitución Nacional, pero que simplemente es el derecho a la protesta, no ir a trabajar o hacer una protesta ordenada. Nada tiene que ver con huelgas criminales donde queda la población de rehén, donde los ciudadanos pierden el derecho a transportarse, donde pierden el derecho a la salud, donde se pierde todo tipo de derecho. Entonces, la propuesta se basa en ordenar el derecho a la huelga, hacerlo más amigable, que sea más previsible para que no se formaría paralicen. parte de esta reforma laboral, digamos. Sí, se incluyó, ¿no? se incluyó dentro de lo que es los la paros reforma. que hacen ustedes ahí en la línea. Sí. Sarmiento. Mira, cuando un trabajador gana bien, está bien y se siente contenido en su empresa, no tiene por qué hacer paro, y al menos nosotros cuando nos sentimos contenidos no hacemos paro. Esteban, ¿vos cómo lo ves? Primero, para despejar un poquito el humo, una ley por sí sola no va a generar empleo. El gobierno ha planteado esta ley como la solución al problema de empleo en Argentina en un momento donde hay más de 220.000 puestos de trabajo que se han eliminado. Evidentemente hay un 40% de las personas no registradas, ahí hay un problema, hay un tema con las pymes, hay un tema con las multas, hay distintas dificultades que tiene el mercado de trabajo que hay que encararlas, y bienvenido un debate. Ahora, este debate se pretende dar en 48 horas porque mañana entra, la semana que viene hay que ir al Senado, poco debate en el Congreso, que es donde tendría que debatirse. Yo no tengo nada contra el Consejo de Mayo, pero a Cristian Ritondo no lo elegimos en la Cámara de Diputados para que nos represente en el Consejo de Mayo. Lo eligió Milei. A Carolina Lozada no le eligieron en el Senado para ir al Consejo de Mayo, la eligió Milei. Entonces, el debate democrático se da en el Congreso. Sí. En relación a algunos temas puntuales y concretos rápidamente vinculados al trabajador y a la trabajadora, temas que van a la vida cotidiana de las personas, banco de horas. Más allá de que el banco de horas representa la eliminación lisa y llana de las horas extras, también le desordena la vida a los trabajadores que hoy no llegan a fin de mes y que tienen 2 o 3 laburos y que van a las plataformas como un laburo complementario y que no van a poder planificar para ir a buscar un familiar, para cuidar a sus hijos, para tener algo de tiempo de ocio o para hacer esos 2 o 3 trabajos. Tema de el famoso fondo de cese, que en la actual ley bases figura y debe pagarse a cargo de la empresa, pasa a pagarse con contribuciones a la Seguridad Social. De financiamiento, se publicó en Clarín en estos días un informe de entre 2.800 y 4.000 millones de dólares por año del sistema de jubilaciones de reparto. ¿Esto en qué va a terminar? En que en unos meses vengan nuevamente con los seguros de retiro porque el sistema no da. Tema obra social, esto es muy importante. Se baja la contribución a obra social del 6% al 5%. Ese 1%, que representa un 15% de los fondos que van a las obras sociales, va a repercutir en más copagos, en más necesidad de disponer ingreso de lo que tiene el salario, que cada vez alcanza para menos, para poder solventar los gastos de salud que se van a incrementar. Entonces, es una reforma que hay que ver punto por punto. Claro. Y las plataformas, con esto termino, la verdad es que lo que hace esta reforma es cristalizar la situación que hay hoy. No se habla de cuestiones vinculadas a el algoritmo, cómo las plataformas asignan o no asignan horas. Si a la gente le parece que es humano pedalear 12 horas para ganar 1 millón de pesos, me parece que estamos viendo otra película. A ver, Martín. Sí. Yo creo que hay un problema muy importante hoy en el mercado laboral y es que es caro, el costo laboral es altísimo y eso desincentiva la posibilidad de contratación, pero los salarios son bajos. Es una paradoja que no pasa en ningún país del mundo. Hay muchos países del mundo donde los salarios son altos y el costo laboral es alto. Hay otros países del mundo donde los salarios son bajos, el costo laboral es bajo, pero en Argentina se da la particularidad de que el costo laboral es altísimo. Entonces vos, por ejemplo, un trabajador que gana 1.200.000 de salario, por ahí el costo laboral es 2.200.000. Entonces es caro para el empresario y se desconecta la relación del esfuerzo que se le puede pedir al trabajador, porque al final del día de bolsillo se está llevando 1.200.000 nada más, que encima está debajo de la canasta de pobreza. Entonces nosotros en la reforma de la ley bases
pudimos resolver buena parte del problema vinculado a la cuestión de las multas, que era otro de los grandes problemas que había en Argentina, son las multas que puso la reforma de Menem del 91, son las multas menemistas. Esa es la reforma que todos pensaban que era liberal, no era liberal, causó un problema tremendo esa reforma, como muchas cosas que hizo Menem. Y ahora estaba la expectativa, yo espero, porque estoy escuchando acá algunas cosas en el off que hicimos más temprano, en versiones que escucho de algunas fuentes que tengo y que ustedes también tienen la misma versión, en el sentido de que las cuotas sindicales solidarias, entre comillas, que son una estafa, no son solidarias, son a punta de pistola, que esas cuotas solidarias van a quedar y que no la van a tocar. Y esa es parte de la brecha. Eso es parte de lo que hace que el costo laboral sea grande y no entra al bolsillo del trabajador. Yo lo escuchaba recién al Pollo, ¿no? Que decía, van en contra de los derechos, no, al revés. Si el gobierno tuviera lo que tiene que tener y se anima a hacer la reforma que nosotros impulsamos en el Congreso, que tiene que ver esencialmente con que no puede haber ningún descuento del recibo de sueldo del trabajador que no esté autorizado por el propio trabajador. Muchachos, saldemos una discusión. ¿De quién es el fruto del trabajo? Del trabajador, no es de nadie más que del trabajador. Por lo tanto, vos no podés descontarle al trabajador ni un centavo del recibo, hasta el 7% le sacan, Marcelo, no solamente la cuota solidaria, camping sindical, seguro, por ejemplo en ferrocarriles, un curro que hicieron con Nación Seguro en su momento, un seguro de vida, otro seguro de sepelio. Yo he visto recibos de sueldo donde hasta el 7% del sueldo del trabajador se lo sacan. ¿Cómo no voy a querer terminar con esa mafia y que esa plata vaya al bolsillo del trabajador? Si vos defendés que esa plata, en vez de ir al bolsillo del trabajador, vaya al sindicalista, el que le quiere afanar la guita, sos vos al trabajador. Yo coincido con vos que está mal el tema de las cuotas solidarias. Yo creo que los sindicatos tienen que tener sus afiliados que se tienen que voluntariamente afiliarse como en mi gremio. En la Unión Ferroviaria donde estoy yo, buenísimo, todos los compañeros se afilian en forma voluntaria. Ahora, vos no podés decir que el costo laboral es altísimo. Mirá, sí, es altísimo. Tenemos los salarios más bajos en relación a los salarios, sí, del 2001. En relación a los casi pero doble ¿querés que te salario, haga en relación a las ganancias de las empresas? Por ejemplo, las aceiteras. ¿Saben cuánto las aceiteras, viste que hubo un conflicto el año pasado muy complicado? ¿Saben cuánto es el costo laboral que se destina a los salarios de las ganancias de las aceiteras? El 2,5%. Pero no son trabajo intensivo. Pero discúlpame, eso es con un supermercado que es trabajo intensivo. Pero dejate, broma, ¿qué más que trabajo intensivo. 2,5% destinan solamente a salario. No, claro, si ¿Querés que hablemos de exención impositiva? Que trabajo intensivo. Discúlpame, tomás una petrolera, te va a pasar lo mismo. ¿Dejás terminar de hablar? ¿Querés que hablemos de exenciones impositivas? Galperín, ¿sabés cuánto se ahorró en 6 meses? En solo 6 meses de exención impositiva que no va a ningún lado, 51 palos verdes. ¿Qué más quieren? ¿Quieren que nos pongamos un huesito en la nariz? Esa es una ley. ¿Es eso lo que quieren? Esa es una ley, la ley de economía del conocimiento, es una ley en la cual hubo pero dejate bromar. Eso está bien cuando uno arranca. Hubo consenso de todos los presidentes. La hizo Kirchner en la primera ley, la reformó Macri después a la ley y necesita una reforma más. Pero ¿sabés qué pasa? Es un sector. Vos no podés tratar todos los sectores iguales, que es el problema de la ley laboral actual, que tiene 50 años y que trata a todos los sectores iguales. Cuando vos tenés un sector que puede trasladarse e instalarse en Uruguay o instalarse en cualquier otro país apretando un botón y la fuente de trabajo se va a otro país, inclusive se van sin ir. Pero ya mirá lo que pasa. Personajes que cuando están acá viven del Estado, como vivió Galperín, y después cuando tienen que pagar un impuestito se van enfrente. Ya lo conocemos. Pero claro, es que obviamente a la gente no le gusta pagar impuestos, así que obviamente va a ser eso. Ah, claro, pero los trabajadores sí tenemos que pagar impuestos, ¿no? No, es que justamente es al revés. Vos estás defendiendo, vos estás criticando que no lo paguen. Claro, el régimen de ley del software permite que las cargas laborales se paguen menos cargas laborales. Y acaban de bajar los impuestos a los autos de lujo. Estás criticando una ley que hace que paguen menos impuestos a los trabajadores. Quería plantear un tema, porque está el tema de los despidos, que es una gran preocupación de la gente, ¿no? Claro, pero indemnizaciones, ¿no? Él quería preguntar. Me parece que se están hablando, como yo veo en los debates, que se ven los puntos de la ley todos por separado. Y me parece que es una reforma integral, que lo que busca es, por un lado, que haya menos informalidad. O sea, hay distintas propuestas para que se formalice, se regularice al trabajador que estaba en negro. Una ley que regularice, por ejemplo, a las plataformas. Un artículo. Estoy hablando de la reforma que todavía no está. Se da ahora el blanqueo. Pero te estoy hablando de la ley que va a venir, señor. Pero por eso mismo, nómbrame un artículo de la ley que va a venir
La que tiene que ver con la promoción que hoy de la están formalidad. en negro, los pongan adentro. Sí, uno regularizar, como blanquear si el trabajador tiene... Nómbrame uno. Ahí ya te digo el número del artículo. Dale, no sé porque no dale, existe todavía la ley. ¿Cómo que no existe? Entonces, ¿cómo sabe que va? Es el borrador. Por eso Si no estoy existe, hablando- ¿cómo sabe? ¿Y vos cómo sabés que existe la ley? Bueno, estaba hablando sobre borradores. Te estaba hablando del borrador. Del borrador lo que se quiere es que vos sea más fácil poner en blanco si vos tenías a la persona no regularizada. Eso hace que la persona vuelva a tener los aportes, que pueda acceder a su jubilación y además alguien que Esteban estaba preocupado por cómo se van a financiar, digamos, el sistema previsional. Sí. Justamente si vos metés más gente en el sistema vas a tener más recursos No es cierto, para porque financiar. por 4 años exime de los aportes patronales. Pero ¿cómo no es cierto? Es un Pero blanqueo no caro. podés- no, Es pero- un blanqueo caro. Por 4 Pero años Esteban, no las empresas podés no mirar pagan las los cosas con aportes equilibrio patronales. parcial. Vos tenés que No, ver los pero son efectos de medidas que segundo están. orden. Pero escúchame. Son medidas que tenés están en la ver ley, no las mirás efectos de segundo parcialmente. orden. A ver, Además, esto pasa... hoy la creación de Bueno, no se empleo puede hablar. registrado es 0. Pero porque Claro, no hay, ¿cuánto es- ¿sabe Martín, cuánto es a el- eso me sabe cuánto es refería, el 26% a eso me refería de con el Esteban? humo. ¿Cuánto Va a es el haber empleo 26%? si hay consumo, Pero si una hay pregunta, inversión, una pregunta muy si la simple. inversión que ¿Y llega cuánto llega a es el sectores 26? que generan ¿Cuánto es empleo. el 26% Ahí va a haber cero? empleo. ¿Cuánto es el 26% No, cero? por eso, Cero. pero, a ver, O sea, hoy no, vuelvo esa al plata inicio. no está entrando al fisco Martín, porque no hay contratación Martín, de vuelvo trabajadores. al inicio de lo que dije. Esta ley puede contribuir, tiene que tener una mirada pyme, nosotros defendemos que tenga una mirada pyme. Bueno, las tiene pymes tienen una carga. desburocratización, tiene la Ahora, desburocratización si no hay es inversión y si no hay consumo y si los salarios no recuperan poder de compra, no hay generación Ahora, de tiene que empleo. haber- ahora, Ese va a Marcelo, ser el un punto que quiero 26% hacer. Es una parte. del Es 26, como decía recién. me preocupa como insuficiente del proyecto, lo que se está comentando del proyecto de ley, que esto sea transitorio, estas promo tipo Flow, que son de 4 años, que está diciendo, eso no funciona. Vos tenés que hacer una reforma previsional en Argentina, hay que desconectar la seguridad social del mercado de trabajo. Pero no la van a hacer, no la quiere Si no hacer haces ahora. si no haces esa reforma, blanquear es muy difícil, por esto que te decía recién. Porque vos para blanquear un trabajador casi tenés el doble de costo laboral de lo que el trabajador se lleva de salario. Quería ¿Entendés? plantear Es el un peor de los tema. mundos. Te sale caro a vos y al trabajador Pero no Martín, cobra no nada. van a hacer la reforma previsional ahora, porque tienen otras... Bueno, pero tiene que la ser- metés no ahora, va a haber se hace nada. no va a haber formalización en Argentina. Yo lo siento decirlo, ser tan escéptico en esto, pero no va a haber formalización en Argentina hasta que no haya una reforma previsional que desconecte la seguridad social del mercado de trabajo. Quería plantear un tema porque dentro de la vez pasada lo debatimos, dijimos que íbamos a hacer varios debates y yo creo que el Parlamento merece un debate importante, esto de que hay que aprobar la ley mañana, pasado. Claro. Sí. Y si se demora 2 meses, demora 2 meses. Fíjate lo que tú- queda, Marcelo, y 3 meses. de diciembre y quieren sacar media No, sanción al eso es presupuesto. disparate. No, el presupuesto quiere hacer todo. El presupuesto hay Todo, tiempo para que todo. salga votando el Está bien, Senado el el presupuesto 23 o el hay tiempo. 29. Y la de laboral diciembre. quieren por lo menos media sanción. No, le ¿No quería... les parece Uno de los casual eso? puntos, ¿No les perdón, parece casual? es el tema de la despidos, Claro. de la indemnización. Indemnizaciones, el cálculo de las Y mucha gente cuando dice bajan las indemnizaciones, quieren despedir. Esa es la traducción. ¿Quieren despedir? ¿Quieren abaratar el despido? Hay dos cosas que yo coincido totalmente con lo que vos dijiste, y es que sin crecimiento económico sustentable Claro. no hay posibilidad de generación de empleo. El marco legal puede ser un elemento que contribuye a las nuevas tecnologías, porque nuestra legislación es un poco antigua. Pero quería aclarar dos cosas, porque también coincido con lo que tú dijiste sobre la cuota solidaria. La verdad que genuinamente el trabajador tiene que tener la libertad de afiliación. Pero volviendo al punto del banco de horas. El banco de horas por eso hay que verlo después de que veamos el borrador. El banco de horas se firma por convenio colectivo. Hay 130 bancos de horas vigentes desde 1991. 130, ¿no? Desde la de Fredo es uno de los conocidos, pero está la de las mineras. Ahora se están armando bancos de horas en las mineras nuevas. 130. Sin la conformidad del sindicato no hay bancos de horas. Y después la otra cosa que hay que desmistificar. ¿Ustedes se creen que se salvan de las horas extras? No es cierto. Yo firmé varios de estos bancos de horas. La incidencia de las horas extras está en el trabajo de 12 horas. En minera lumbrera, que se trabajan 14 días de 12 horas y se descansan 10 días porque los trabajadores viven a 400 kilómetros de la mina, entonces no tiene sentido que tengan descanso de fin de semana. Entonces trabajan 14 días seguidos, 12 horas. Descansan 12 horas, hay 2 turnos. Y después tienen 10 días. La incidencia de las horas extras, cuando exceden las 8, está dentro del cómputo del valor que tiene la hora en la minería. Pero son regímenes especiales. No, pero Hablando todos de van a ser regímenes minería. especiales. No, bueno, todos, porque no hay generalizás, forma. Por ejemplo, a No, pero el comercio, banco de horas, perdóname. y una el banco cadena de horas, de zapatillas va a aprovechar
las 2 semanas antes de la Navidad te va a meter 12 horas de jornada laboral, como si eso en la ciudad y no a 400 kilómetros del trabajo fuera algo humano, donde vos no vas a poder ni complementar tu salario. Pero eso no lo va a con permitir algún el otro sindicato, trabajo. porque se Bueno, firma por convenio colectivo. Hay que ver cómo queda en la ley. Se firma por convenio colectivo. Claro, que se da Ahora, libertad diciendo. para que se puedan firmar convenios que le convengan a las empresas y a los trabajadores, porque hoy lo que tenés son modelos Eso muy existe. rígidos que no te permiten No, pero hoy es, perdón, contemplar si sos una pyme. Pero espera, pero Perfecto. él planteó lo de los despidos. Si hay empresas y no, que espera, porque los despidos no, No, Es un tema porque importante eso porque no va en la convenio. gente tiene Cálculo de miedo. la- Dice, No, hay ahora baja preocupación con la indemnizaciones. indemnización por despido porque está sesgada el nuevo borrador en la exclusión de algunos rubros que, de acuerdo a la jurisprudencia, deben incluirse. El problema es así. La indemnización por despido es la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Al decir mensual, después en el texto se dice están excluidas las prestaciones que no son mensuales. El aguinaldo semestral, las gratificaciones extraordinarias que se firman por semestre o por año son semestrales o anuales, las vacaciones son anuales. Pero hay una palabra que ha generado justamente la inclusión del aguinaldo, de las vacaciones y de los pagos de los bonos, que dice que es la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada. Y el aguinaldo se devenga, y las vacaciones se devengan. Entonces, que esa ley, esa norma, la van a tener que volver atrás, porque no vos- está en vos- contra de la jurisprudencia. Y pensá además que de tienen- eso, agregan el caso Bisotti de la Corte. Esto ya lo discutimos, lo vimos en los 90 y ya vimos cómo terminó. No se generó más empleo. Tuvieron que coimear una ley con la Banelco para la misma discusión que están haciendo ustedes ahora, ya la vivimos y los trabajadores siempre por eso yo creo que fuimos los eso se va a perjudicados. debatir y va a cambiar. Y si porque- de verdad porque ustedes no va, quieren no va. modernizar, miren. No hay en que el no hay que mundo- permitir que nada se Por favor, judicialice. déjame terminar. En el mundo no se está discutiendo volver al siglo pasado de que en vez de trabajar 8 horas trabaje 12 o las que se le ocurra al patrón. En el mundo se está discutiendo para el otro lado la reducción de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque O de la semana. O de la semana. Estaba mirando recién, hay 20 países y entre ellos ahora Brasil y Chile empiezan a hacer una prueba piloto de ver Y México de reducción de jornada laboral. Porque, ¿qué dicen los tipos? Y dicen, Lo que pasa es que mucho más tiene que ver el con la problema- calidad de hay vida. Hay un problema típico, ¿no? Sí. Es que piensan que todo el mundo calza 40. Claro. Quieren ofrecer el mismo zapato a todo el mundo. Vos cuando tenés una pyme, por ejemplo, explicale al tipo que tiene una pyme, hay 600.000 pymes en Argentina. Vos explicale al tipo que tiene una pyme ahora que vos le vas a cambiar unilateralmente la jornada laboral. Entonces lo que vos tenés que hacer es abrir la posibilidad de que de común acuerdo no estás tomando los el tonto. sindicalistas con los No se estás empresarios tomando el tonto, exploren estás- jornadas alternativas. estás- las Por ejemplo, nosotros propusimos el Día Osvaldo. Hace un par de años propusimos la idea esta del Día Osvaldo, que es parecida a lo que está contando de Diego, que ya ocurre en algunos sectores, como por ejemplo la minería, que es que vos puedas, de común acuerdo siempre, el sindicato con los empresarios, acordar una jornada acotada a 4 días y acumular las horas de la semana en 4 días. Entonces te queda un tercer feriado en la semana. Eso puede ser beneficioso para algunos sectores, para otros no. Cuando vos tenés sectores, te pongo ejemplos concretos para que la gente entienda que nos está mirando. Cuando vos tenés tareas de cuidado, atención al público, transporte, tenés todo rubro donde vos no podés recortar la cantidad de horas, porque cuando vos recortás la cantidad de horas, una vuelta menos que da el tipo que está arriba del bondi, ¿entendés? Vos lo sabés muy bien porque estás en un gremio de transporte. Estás mezclando un montón Entonces, de cosas. no, vos sos el que Las- está mezclando. las Porque pymes tratás igual, tratás igual el problema están cerrando para por una día. empresa pequeña ¿Sabés y por para una qué? empresa grande. Porque han bajado los salarios tanto que no tienen a quién venderle. No es porque el salario, no es porque los trabajadores sean un gasto. ¿Sabés por qué? Pero Porque yo no este dije gobierno que tenemos hoy te está cerrando 38 pymes por día y a los trabajadores los llevaron a salarios que son del 2001. Pero eso que ¿De tiene qué que- estás pero eso defendiendo, con la viejo? misma- Pero eso con la ¿Qué es misma lo que regla, estás ¿qué tiene que ver defendiendo? eso? Yo no defiendo eso. ¿Cómo Yo que soy- no? No, Si yo no estás soy de- defendiendo eso. No, yo no soy del gobierno, yo soy opositor Lo al disimulás gobierno. bastante bien. Yo soy opositor Lo al disimulás gobierno. bastante bien. Dejate Soy mamar. opositor al gobierno. Buah. Sí, Yo soy soy hincha de opositor al Boca, gobierno. dale. Yo también soy Claro, hincha de Boca. vos es Dale. exactamente lo mismo con el kirchnerismo. La misma falta de respeto. no. Sí, No. la misma falta de respeto. Yo me enfrenté que a vos- todos los gobiernos, cuando querido, vos me a decís, todos los gobiernos cuando vos me enfrenté, ¿eh? decís, lo A mí no me disimulás venga con bastante bien, me kirchnerismo, faltás el eso, porque respeto. yo los Me enfrenté. faltás el respeto igual que si yo te digo kirchnerista vos. Exactamente igual, ¿entendés? Exactamente igual. Entonces,
empecé a ser un poco más respetuoso. Yo, por ejemplo, siento que vos no sos nada más. Yo encaré y no tuve el respaldo del gobierno que me hubiera gustado tener una reforma sindical radical en Argentina. ¿Pero qué reforma, para que pudiera haber te va a dar el gobierno si son socios? Si son socios con muchos de los dirigentes gremiales. ¿Quién es socio? Vos eras socio. Vos sos socio, tenés un negocio. Me parece que te está poniendo un ensayo que yo no te estoy diciendo. Vos me lo pones a mí. Yo no te estoy diciendo. Vos me lo pones a mí. No me interpretes. ¿Sabés por qué me lo pones? ¿Sabés por qué me lo pones? Yo te estoy diciendo que empezás a perder argumentos en la discusión. Socios. Y empezás a perder argumentos en la discusión y buscás la chicana. No estoy buscás la chicana, estás como el auto que pierde lugar y buscas la interpretar lo que vos querés, estarías dándote cuenta que te estoy dando la razón. Ahora, como vos interpretás otra cosa, ¿qué culpa tengo yo? Me estás diciendo que soy socio de gobierno. No, te estoy diciendo que hay dos cosas. Yo no tengo nada, te quiero aclarar esto. Yo soy muy crítico de la política monetaria del gobierno que está generando la recesión de la que estás hablando vos. Soy el primer propulsor de que haya independencia del Banco Central. Si tuviéramos esa independencia del Banco Central y hubiéramos ido al esquema de convertibilidad con Brasil que había propuesto yo hace 3 años atrás, entonces nosotros ya no tendríamos inflación en Argentina y la Argentina estaría volando en actividad. No la tiene justamente porque no lo hizo. Entonces, es exactamente lo contrario lo que está haciendo el gobierno. Dicho eso, y como decía de Diego más temprano, la economía en algún momento se va a recuperar y va a empezar a crecer. Y yo me gustaría que cuando eso ocurra, haya un boom de creación de empleos por parte de las empresas. Y eso, si no cambiamos la regla de juego, no va a ocurrir. Tenemos que romper la trampa de costo laboral alto y salarios bajos que hay en Argentina. Dos cuestiones brevísimas. 30 segundos. La mayor parte del empleo lo generan las pymes. Grandes ausentes de este debate. ¿Están presentes con la desburocratización? No, perdón, 2 años de este gobierno trabaron la ley PYME en la Cámara de Diputados. ¿Pero qué es la ley PYME? La ley PYME, ustedes quieren poner la ley de góndolas. No, quieren reinsertar la ley de góndolas. ¿Quiénes son ustedes? Dayana, ¿quiénes son ustedes? Bueno, Mónica Fein, la presidenta de mi bloque, presentó un proyecto PYME que no era la ley de góndolas. En el dictamen incluye la ley, el gobierno se opuso a aprobarlo. Segundo tema, incluye la ley de góndolas. Segundo tema, en defensa del Parlamento. Nos merecemos un debate en profundidad, aunque nos lleve 2 semanas más, aunque tengamos que estar el 25 de diciembre con el pan dulce. ¿Y si no sabes cuánto va a durar? Si todavía no sabes. Si el gobierno lo quiere aprobar en una semana, Dayana, lo van a mandar del Senado en una semana, no mandan el borrador porque lo están negociando fuera, tras bambalinas, en la Casa Rosada, en lugar de en la Casa de la Democracia, que es el Congreso de la Nación. A ver, 30 segundos finales, sí. Sí, no, nada. Esperando que ingrese este proyecto, que la verdad que estamos todos ansiosos para saber finalmente cuál va a ser la letra chica. De mi parte, bueno, lograr que los sindicatos empiecen a pensar que si tenemos un 40% del empleo en la informalidad, algo hay que revisar, no está todo bien, no está todo fantástico. Y no le podemos echar la culpa de eso a las políticas del gobierno de Javier Milei. Esto viene de hace un montón de años, me parece que hay una política sindical que se tiene que revisar, que se tiene que cambiar y no podemos resistirnos a todo. En algún momento se van a tener que también ustedes sentar a debatir estos temas que me parece que son importantísimos para, justamente como dicen, la vida de las pymes. Lo que sufren las pymes asfixiadas y extorsionadas por los sindicatos es inhumano en los últimos años en Argentina. Verónica, tu cierre. Dayana, perdón. A ver, no hay soluciones mágicas, se está ordenando la macro por un lado, se está bajando la inflación, que es lo que empieza a dar previsibilidad, se está sacando un montón de cargas que estaba, digamos, de desburocratización, y esta es una reforma más para que haya un entorno que permita multiplicar los empleos. Nosotros estamos acostumbrados, el kirchnerismo nos hizo pensar todo en la lógica de los cepos, proteger cosas, pero fíjate que en el sistema formal no entran más trabajadores y solamente se expulsan trabajadores a la informalidad. Entonces, lo que pretende este marco, que es muy integral, que quiere, primero, que haya más gente en la formalidad, modernizar, desburocratizar y quitarle el poder a los sindicatos para dárselos al trabajador, me parece que va en favor de... Me parece que te dieron el diario de Irigoyen porque los borradores van en todo lo contrario a lo que vos decís. Porque no solamente no se regulan ni las plataformas, ni los trabajos negros, no se regula nada, no se los pone dentro de un convenio colectivo de trabajo, no, todo lo que se hace es buscar quitar derechos a los trabajadores. ¿Para qué? Para que ver cómo un sectorcito de la sociedad muy pequeño, que son algunos empresarios, tienen más ganancias. Hay siempre la misma cantidad. Bueno, gracias. Gracias. Toda la vida. Su cierre, Julia.
Y yo creo que primero hay que ver el texto, porque muchas de las cosas que se están diciendo son suposiciones. Sí. Por ejemplo, la mayoría de todos los cambios de derechos se basan en el convenio colectivo. Y si se basan en el convenio colectivo, sin la conformidad del sindicato, no va a haber posibilidad. No se habló de las vacaciones fracturadas. Hace 30 años que se fracturan las vacaciones y hay convenio colectivo que hace 30 años que tienen prevista la división de las vacaciones para que el trabajador goce efectivamente. Pero ¿cómo se acordó eso? Por convenio colectivo. Bien. Entonces bueno, el lo secreto, vamos a debatir porque esto viene para largo. El secreto es articular todas las cuestiones que significan los supuestos compromisos de derechos a través del convenio. Entonces va a haber responsabilidad de los sindicatos junto con la responsabilidad empresaria para ver cómo se toma la decisión. Muy bien. Bueno, gracias a todos. Lo vamos a seguir discutiendo.